Maestro Zavala, Ya estamos. ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Ya? Muy buenas noches, amigas y amigos que nos acompañan en la plataforma del diario Ultimátum. Estamos nuevamente con ustedes, nuestros amigos y compañeros, la maestra María Enriqueta Burelo Melgar. ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué noches. tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas. Maestro Juan Carlos Calemayor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Carlos. Gracias, ¿cómo están todos? Buenas noches. Y al maestro Ricardo del Muro, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Pues la pandemia está en su punto, no sabemos si aún estamos en el punto más alto, porque todos los días crece y crece y crece. Ayer 750 personas fallecieron, desafortunadamente. Nos estamos acostumbrando a que se convierta solamente en una estadística y estamos viviendo uno de los grandes horrores de la humanidad. Es de verdad, verdaderamente lamentable. Y en medio de estos horrores aparecen una serie de temas de tipo político, porque la política no puede detenerse independientemente de lo que esté viviendo la humanidad. Es un tema que está para discusión de los filósofos, pero el poder, la política sigue estando presentes. Y bueno, pues hay muchos temas que deberíamos discutir. Y hay otro elemento fundamental, el tema también de la cultura. Recientemente nos enteramos que en el municipio de Las Rosas, pobladores diciendo o argumentando que el COVID no existe y que en realidad hay una contradicción, porque por un lado dicen que no existe y por otro lado que la autoridad lo está esparciendo. El día de ayer incendiaron el hospital, incendiaron parte del Palacio Municipal, algunas casas y prácticamente bloquearon el pueblo. No es en el primer poblado que ocurre, ni en el país ni en el estado. Ya solamente para hablar del estado de Chiapas ha ocurrido ya en 3 lugares. El más reciente fue en Venustiano Carranza y ahora en Las Rosas. Ya había ocurrido en Totolapa y esto se está convirtiendo en una forma de reacción, yo no sé si subconsciente o provocada, pero muy grave en el estado. ¿Qué opinas de esto, María Enriqueta Burelo? El tema sí es muy preocupante porque si ustedes recuerdan cuando sucedió lo de Venustiano Carranza, dijimos que esto podría ser un síntoma de que podrían tomarse como modelo para que se repitiera en otras poblaciones. Y al rato ya teníamos lo de Totolapa, que afortunadamente en Totolapa no llegó a mayores porque se tomaron las previsiones correctas. En mi pueblo, que es Arriaga, en 3 comunidades se negaron a que entraran los trabajadores de salud que iban a sanitizar. Y hoy vemos con horror esto que sucede en Villa de las Rosas, además un municipio muy cercano a Venustiano Carranza. Y entonces es triste porque además se reproducen en los WhatsApp, ¿verdad? Y en las redes sociales el mensaje y les llega a otras personas también, ¿no? Y el mensaje que hoy reproducían en muchos WhatsApps era el siguiente, que el gobierno federal exigía a cada entidad un número de muertos y que entonces Chiapas tenía que cumplir con su número de muertos, que eran 50,000 muertos. Y entonces, por eso, estaban regando productos, ¿verdad? Estaban a través de la sanitización, a través de otros medios, con el fin de que la gente se muera, que ese era el propósito. Entonces están sembrando el terror en muchas comunidades donde de alguna manera pues llega el internet, donde de alguna manera llegan este tipo de mensajes a través de las redes sociales y provocan situaciones de pánico. Y sobre todo cuando ven que sí hay muertos, que sí hay muchas situaciones, ¿verdad? Cuando ven que, por ejemplo, que el oxígeno escasea, que los sanatorios están saturados, que se está haciendo cola para la cremación. Entonces creo que sí esto provoca una situación de pánico y tenemos ese tipo de reacciones que también allí hay otras personas que aprovechan estas turbas
para llevar agua a su molino, ¿verdad? Y para causar desafortunadamente situaciones de peligro que ponen en peligro a la población. Muy bien, buenas noches, maestro Gilberto Zavala. Buenas noches. Juan Carlos, al inicio de la pandemia se habló mucho que Chiapas y con otros estados tendría que enfrentar esa pandemia también con un cargo adicional que es el pensamiento mágico misterioso, en donde la gente se negaba, por ejemplo, a meterse a sus casas y salía a las fiestas de pueblo, salía a la celebración de los santos, etcétera, etcétera. Y hoy vemos que ese pensamiento mágico religioso se convierte también en actos de agresión. ¿Es parte de la cultura? ¿Está siendo manipulado? ¿O es simple ignorancia, Juan Carlos? ¿Cómo ves tú? Te agradezco la pregunta porque además les faltó agregar, aparte de lo de Villa Las Rosas, el tema de Suchiapa. Ayer estaban en festejos también. El periodista y amigo Isaí Mandujano, que es un periodista serio, dio la nota. Y por otro lado, la plaga que tenemos con el uso de internet y las famosas fake news, que están llegando al grado, sin pretender censurarlas, de cometer delitos contra la salud pública. ¿Se salió Juan Carlos? Al parecer. Bueno, ahorita empezamos con Juan Carlos. Ricardo del Muro, el mismo contexto, ¿cómo ves? Pues en el fondo es ignorancia, y es algo que debemos de estar conscientes, no es privativo lo hemos estado platicando muchas veces, no es privativo de Chiapas, es el gran problema de gran parte de nuestra población. En alguna ocasión se decía que el promedio de los mexicanos en general tenían un tercer grado de educación primaria, o cuando mucho la educación primaria. Esto también explica mucho los mensajes muy elementales que a veces utilizan los políticos. Y bueno, pues, o sea, no nos vayamos tan lejos. De inmediato, ante lo que está ocurriendo, definitivamente es una reacción del miedo ante lo desconocido y por supuesto, abonado por intereses pues de otro tipo, como de alguna manera se vio en el caso de Venustiano Carranza, porque ahí, digamos, fueron identificados muy certeramente los puntos en donde fueron los ataques. Pero bueno, pues recordemos el caso que en un momento determinado fue simbólico y que hasta se hizo una película, creo que de Felipe Casals, que fue el caso de Canoa, ¿sí? Cuando el fantasma que se cernía sobre México era el comunismo, y un pueblo en Puebla, en la Sierra de Puebla, lincha a unos jóvenes estudiantes porque el cura del pueblo mueve las campanas y dice que venían los comunistas y que los comunistas se iban a quedar con sus propiedades y que iban a comer a los niños y demás. Entonces, desgraciadamente, pues tenemos que enfrentarnos a una realidad, y es que todavía, y es uno de los retos, ¿no? Es uno de los retos de los gobiernos, es la ignorancia. El costo de la ignorancia, maestro Ricardo del Muro. Sí. Muy bien. Bueno, el costo de la ignorancia, pero... Ahorita regresamos con Juan Carlos porque se me está cortando la comunicación. Pero maestro Gilberto Zavala, ¿tú cómo ves lo que está ocurriendo en Villa de las Rosas? Ya ocurrió, como decíamos, en Venustiano Carranza, en Arriaga, en Totolapa, el riesgo de que ocurra en varios poblados del estado, y como dice el maestro Ricardo del Muro, incluso del país en varios lugares, ¿no? Yo digo que efectivamente hay una combinación ahí de factores que tienen que ver desde lo propio sociológico, lo educativo, aunado con la falta de liderazgo de nuestras autoridades. Creo que el tratamiento de la pandemia ha sido demasiado centralizado, de suerte que ha paralizado a actores fundamentales que tienen que ver con la vida cotidiana en las comunidades, en los municipios. Chiapas, de sus 124 municipios, la gran mayoría son rurales, muy pequeños. Los distancia territorialmente, no hay mucha distancia entre uno y otro. Prácticamente estamos divididos perdóname que lo voy a decir así, por cuadras nada más, perdóneme el referente, pero
aunado a que tenemos más de 12, 13 o 14 etnias, la región de Venustiano Carranza, de Las Rosas, son poblaciones donde prevalece la población indígena, y que esto, con la propia idiosincrasia de los pobladores, la falta de liderazgo, la falta de comunicación, de información, creo que devienen en acciones tan lamentables en donde la propia autoridad es agredida, la propia autoridad es relegada y está callada. En tanto las autoridades no salgan del rincón en el que se pusieron y ejerzan lo que es el poder o la autoridad, van a seguir ocurriendo casos como esto, porque además va para largo el tema. No se va a terminar mañana, pasado mañana, lo de la epidemia. Si acaso bien nos va a finales de este 2020 o 2021, 2022, en términos de la vacuna o un tratamiento. Entonces urge que la autoridad y los líderes naturales es la hora en que salgan a dar su posicionamiento para orientar y para resguardar a la población en general. Pero ¿no te parece también que la participación de la autoridad en este momento es peligrosa, y las mismas autoridades lo están viendo así? Porque incluso, por ejemplo, con las marchas no han querido participar, digamos, de manera más contundente, tomando en consideración que la gente también está en una situación muy difícil, muy complicada por lo que está ocurriendo, y esto nos lleva, digamos, a una situación. Tú pones el dedo en la llaga, maestro Zavala, la participación de la autoridad. Juan Carlos, estabas en una participación, se cortó tu comunicación, pero el tema seguimos siendo el mismo para que terminemos esta ronda. Sí, me faltó agregar un tema que no hay que dejar de considerar, y es la influencia religiosa. Okay. La influencia de los pastores, la influencia de ciertas religiones que tienen que ver con los usos, tradiciones, costumbres, y que en lugar de abonar desde su feligresía, están contribuyendo a generar agarrar la Biblia y decir que estamos viviendo el apocalipsis. Es una idea mía, pero creo que no es nada descabellado pensar que deberíamos hacer un llamado a que sean corresponsables, porque muchas veces esa gente prefiere apostar a sumar adeptos, a sumar feligreses, diciendo que solo Dios puede curar, y hacen que la gente piense que estamos en manos de Dios y no de la ciencia. No sé si ustedes compartan esa, no se puede desestimar. Es el pensamiento mágico religioso que decíamos, ¿no? Bueno. Muy bien, pasemos a un segundo tema, ¿no? Porque hay muchas cosas hoy. Recientemente, hace unos días, se dio a conocer apenas el día de ayer, otro joven baleado por policías, pero ahora en Oaxaca. El tema de la brutalidad policíaca está ganando una presencia muy importante, en donde la gente, lo que pudiéramos decir que une, digamos, las protestas es ya basta a estos policías que abusan y que han abusado durante muchos años de los jóvenes. Y recuerdo solamente para poner en contexto, los casos de Veracruz, que fueron escandalosos durante el gobierno pasado, bueno, por supuesto, las desapariciones en Michoacán, el caso de Ayotzinapa, que es terrible, ¿no? Las desapariciones forzadas en el norte, remarcadamente en Monterrey hace unos 4 años, el caso de Jalisco hace un mes, que derivó en las marchas de hace 3 o 4 días, y ahora, bueno, el caso de México es permanente en la Ciudad de México, y ahorita el caso del joven en Oaxaca. La brutalidad policíaca es uno de los grandes males que tenemos actualmente, o es en realidad un tema de control. María Enriqueta Borelo, ¿cómo ves? Bueno, creo que en primer lugar se considera al joven, muchas veces el joven es como sinónimo de delincuente, ¿no? Y el ser joven, encontrarte un joven por la noche, que él está tomando sus chelas con los cuates, ¿verdad? Muchas veces tal vez no en un lugar apropiado, muchas veces en una banqueta, en un sitio oscuro, entonces es objeto de abuso por parte de la policía. El joven de Oaxaca había llegado de Estados Unidos, él ya residía ahí, tenía nacionalidad estadounidense, por eso hasta hay una queja ante el consulado
de Estados Unidos, y es deportista, jugaba con un equipo en México, llega por un refresco, se baja por un refresco y es baleado por la policía, y creo que también hay otro joven herido, no solo él. Sí, y entonces, ¿cómo te explicas esta reacción de usar el arma? Ahora se justifica a la policía de que se le disparó accidentalmente porque le aplicaron rápidamente las pruebas. La población está muy, muy indignada, y entonces no dudamos que pronto también en Oaxaca tengamos otra serie de protestas si la autoridad no reacciona y toma las medidas adecuadas, pero esto debe de terminar. No es posible contar con un cuerpo policial que no sabe cuándo usar un arma, que no sabe realmente distinguir a un delincuente de un joven que se está tomando un refresco o está divirtiéndose, pero que no está haciendo ningún acto delictivo. Tenemos que tener una policía mejor preparada, una buena selección de los elementos, porque la policía tiene que tomar muchas veces decisiones muy rápidas que necesitan cierta capacidad intelectual, marcos jurídicos, ¿verdad? Deben conocer los marcos jurídicos, los derechos humanos, qué es lo que pueden y no pueden hacer. Entonces se necesita mayor preparación. Maestro Ricardo del Muro, ¿es un tema de preparación o es un tema de corrupción en los No, yo creo que es todo porque hay muchos elementos. Creo que primero la pandemia, aparte de la muerte que la tenemos tan cerca y que eso nos ha hecho que valoremos otras cosas, la mayoría de nosotros, también la pandemia primero puso en evidencia la fragilidad del sistema de salud a nivel mundial, y que eso nos obliga a que cuando ya se supere, pues ojalá presionemos para que el sistema de salud tenga un carácter mucho más público y que haya un acceso más directo y con mejor calidad a los servicios médicos. Y también ahorita, de alguna manera, gracias a las redes sociales, que eso nos permite estar de testigos ante cosas que anteriormente pasaban desapercibidas, pues observamos que el otro de las instituciones que están en crisis, pues es la policía, porque por un lado, si lo observamos, es de que no podemos hablar de una sola policía. Tenemos una policía municipal que se enfrenta pues a la ignorancia, a la escasez de recursos. A veces hay policías en ciertos municipios que la verdad dan pena la forma en que están uniformados y armados. La policía estatal, muy ligada a la corrupción con las redes de narcotráfico o las redes de la delincuencia organizada. La policía de la Ciudad de México, en donde por un lado hasta ahorita ya finalmente está tomando acciones para poder enfrentar manifestaciones como las que están haciendo estos llamados anarquistas. Y entonces lo que observamos es de que nuestra policía, desgraciadamente, pues también ha sido una institución que ha quedado abandonada, ¿no? Una institución que ha sido relegada. Es muy diferente la acción de la policía, digamos, de una clase media o de una clase alta, cuando hay un enfrentamiento o cuando hay un encuentro, para no ponerlo tan duro, entre una persona de la clase alta o de una persona de la clase media con un policía, pues normalmente siempre se siente en el tono de la voz y en la acción un sentimiento un tanto clasista, incluso hasta racista hacia el policía. Se le habla de tú, se le habla como un empleado público. Y por el contrario, se observa que también la policía asume actitudes de explotación, actitudes de abuso hacia grupos que siente con menor poder económico y político. Entonces, sí, ojalá tuviéramos una policía respetada, como en algún momento pues se llegó a tener en México, bueno, tal vez en el Porfiriato, ¿verdad? O policías respetadas que observamos en Inglaterra con la policía inglesa que
que la gente la respeta, que se acepta la autoridad. El caso de Estados Unidos, pues de alguna manera también está en esa crisis. Afortunadamente están tomando cartas en el asunto. Qué bueno que muchos policías están marchando para evitar el abuso policial. Pero bueno, concretamente en el caso de México, también la pandemia está poniendo en muestra la crisis de una institución que es la institución policíaca. Muy bien, dos temas aquí. Alberto Gilberto Zavala, ahorita te voy a preguntar sobre el tema de la educación de los policías. Pero Juan Carlos, en el sexenio del presidente Calderón hubo un esfuerzo muy importante, muy serio. Le metieron mucho dinero a la preparación, a la capacitación de los policías, a los cuerpos policíacos. Se modificó la ley, se crearon instituciones y al parecer no pasó nada, porque algunos años después seguimos estando prácticamente igual. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Mira, qué bueno que lo comentas tú y que no lo tuve que empezar yo el tema, pero déjame decirte que habían exámenes de confianza, se mejoró el perfil de ingreso a las policías. Por ejemplo, a la Policía Federal necesitaban forzosamente título profesional para poder ser parte de la Policía Federal, y esto evidentemente implicaba un mejor nivel de preparación, se aumentaron los sueldos y todo eso ya lo echaron por el traste. Ahorita si yo checas por internet para inscribirse en la Guardia Nacional, nada más necesitas primaria, y las consecuencias no de este tema, porque la Guardia Nacional pues ya vimos que ni siquiera dio para el arranque, ¿no? Pero sí es un tema que se ha discutido toda la vida, que tiene que ver con tanto los ingresos justos como el perfil de la persona que resguarda el orden, sea una policía estatal, municipal o federal. Entonces, todos estos mecanismos, claro, el problema con Calderón fue que muchos de estas policías que fueron expulsados de las filas del ejército, de la propia Policía Federal, se dedicaron a otras actividades delictivas, y eso se salió de control. De ahí salieron los famosos Zetas, y eso se salió de control. Exactamente, pero pues ni modo que los mandaron al paredón, ¿no? Entonces, el asunto es profesionalizar, revisar los protocolos de aplicación, y creo que queda muy claro con esto que está pasando, que ya no se van a escapar del juicio de la opinión pública, y que debe sancionarse, sin llegar, por supuesto, a criminalizar a los policías, porque si no ya tampoco nadie les va a tener respeto, y también deben de entender quienes cometen actos vandálicos que tienen que ser responsables de sus actos, que el daño a la propiedad ajena, que el bloqueo a vías generales de comunicación está establecido en la ley, y si no lo van a aplicar, entonces la autoridad acarrea un terrible daño de omisión, y también debería hacerse responsable. Si la autoridad va a decidir por no ser represiva, como pasa en la Ciudad de México, no intervenir, dejar que las narices de los policías se destruya un comercio, se saquee una tienda de Adidas que no tiene siquiera que ver con comida, ni tiene que ver con cuestiones de primera necesidad, para que no los acusen de represores, entonces los dueños deberían de tener derecho, conforme a la ley, y con eso concluyo, de poder demandar a la autoridad por daños y prejuicios por actos de omisión. O sea, es un tema más complejo, ¿no? Sí, bueno, lo que estás hablando es el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Maestro Gilberto Zavala, es aterrador ver esa imagen del policía, del motociclista en Jalisco, en donde se le acerca una persona, lo rocea de gasolina o tiner y le prende fuego. Pero decía el maestro Ricardo del Muro que eso se debe a que hay una poca apreciación de la sociedad, que antes al policía se le respetaba, se le veía con una imagen distinta, le preguntabas a un niño qué quería hacer y una parte importante de los niños decían que querían ser policías. ¿Es un tema educativo también? Sí, es un tema muy, muy complejo. Creo que tenemos crisis en todos los frentes. La policía, sin duda, es sinónimo de corrupción, es sinónimo de falta de educación, falta de formación, y me parece que lo que ha estado fallando fundamentalmente hoy en día son los protocolos de mandos, son los protocolos en la toma de decisiones. El primer contacto que tenemos en los municipios es la policía municipal, una policía municipal efectivamente desarticulada, desamparada, en donde la corrupción es muy fácil, permea muy fácil la corrupción. Entonces es un tema social, es un tema político, es un tema de gobernabilidad, es un tema de seguridad
muy complejo que pasa por la formación, que pasa por lo salarial, que pasa por el respeto y el aprecio de la comunidad, pero es de dos vías, de la institución, en términos de ayuntamiento, en términos de ciudad, en términos de estado, en términos de gobierno, y de la sociedad. El problema es que nos permea demasiado la desconfianza en ambos sentidos. La policía se siente la policía cuando está frente o sobre el individuo, que pueda o no tener circunstancias de agresión, y ahí cobra una relevancia de poder sobre el otro que está en una actitud de desamparo o de no tener mayor poder de agredir a otras partes. Y por otro lado, me parece que a la policía se ha relegado, y eso es lo peligroso, un poco lo que comenta Juan Carlos, a ser espectador. Ya no puede intervenir porque además están los derechos humanos, que prevalece más sobre los agresores que sobre los que deben de resguardar el orden, sobre la sociedad, sobre las personas, y me parece que es una crisis muy profunda, que tantito que se escarbe, la verdad es muy lamentable lo que nos está pasando en muchas partes, sobre todo en los estados del sureste del país. Pero, maestro, sostienes la hipótesis que la policía ya no puede intervenir, pero eso solamente en las marchas, porque en la oscuridad y en la lejanía, donde no se ven, básicamente hemos tenido recientemente algunas imágenes que han captado algunas cámaras, pero mucho de lo que no se ve es más bien, como dice el maestro Ricardo del Muro, que el símil con Estados Unidos, que allá es el racismo, aquí es, digamos, una agresión de clase, ¿no? O sea, la gente que ve más humilde es a la que más agreden, y es donde más se ha sentado, digamos, la corrupción. La imagen de la corrupción en el país para mucha gente es la relación con el policía. Vamos a tener un tema más, pero yo quisiera nada más, si ustedes me permiten, que la maestra María Enriqueta Moreno cierre este tema porque está levantando la mano, y luego lo vamos con el siguiente tema, ¿sale? ¿Qué tal? Bueno, yo quisiera también que se recobrara ese sentimiento de confianza en la policía, ¿verdad? Que eso es muy importante, que la comunidad les tengamos confianza. Un día mi hija me habla a las 2 de la mañana que la detuvieron, ella había tenido la culpa, se había dado una vuelta mal y que una patrulla le estaba molestando, ¿no? Entonces yo me levanté a 1000 por hora, llegué a donde estaba ella, afortunadamente ya la policía se había ido y mi hija estaba acompañada, yo no sabía que ella estaba acompañada, ¿no? Y entonces mi hija es buenísima para defenderse, yo creo que eso le valió, les echó un gran rollo, que no tenían por qué meterse a su carro, ni la... ¿De dónde la habrá sacado? ¿De dónde? Que le pusieran una multa, y entonces se tuvieron que ir. Pero imagínense que uno tenga miedo, tenga temor de que puedan hacerle algo a uno de tus hijos o de tu hija, ¿verdad? Claro. Eso debe desaparecer, tenemos que enfrentarnos a una nueva policía en la que le tengamos confianza, en la que podemos decirle a nuestros hijos y a nuestras hijas, mira, si te pasa algo, busca al primer policía. Mi papá sí me decía cuando era chica, que salíamos de viaje juntos, busca al primer policía y él te va a ayudar. Ahora no es así. Cobrar esa confianza. Muy bien, vamos a cerrar ese tema, aunque es un tema que seguramente vamos a seguir discutiendo en los próximos días. Es un tema muy importante. Solamente quiero leer para todos algunas de las opiniones que tenemos aquí. Dice Lili Calderón, qué tristeza que ahora tengamos tanto temor de los policías cuando ellos deberían significarnos la seguridad. Raúl Aguilar nos manda saludos, los saludamos también nosotros. Uma Rumaya, mi hermana, le mando saludos. A Marisol dice, deberían hacerle estudios psicológicos también y no darles el arma nada más así. Saludos a la maestra Marisol. Claro, tiene razón, ella dice que son ambos, tanto la preparación como la corrupción implícita. Buenas noches también a Lili Calderón, que nos manda saludos. A Araceli Hernández Gómez dice, lamentablemente la ignorancia prevalece en esos lugares y como consecuencia la violencia, pero es triste también ver cómo la autoridad no hace nada al respecto. Se refiere al primer tema, el tema de cómo han, digamos, quemado la casa y el Palacio Municipal y el hospital en Rosas. Araceli Hernández Gómez, muchos saludos. María Angélica Vázquez, muchos saludos.
a Lisette Escudero y a todos los que nos están viendo, muchos saludos. Vamos con el siguiente tema y te voy a pedir a ti, Juan Carlos, por tu experiencia y por la relación que has tenido con el tema de la cultura, que a todos nos gusta, pero que tú particularmente creo que tienes ahí una posibilidad de hacer un buen contexto. Desafortunadamente falleció el maestro Manuel Felgueres, zacatecano, a punto muy cercano a cumplir los 100 años. Es uno de los grandes que se va, pintor, escultor, un hombre, digamos, de los grandes prohombres de la cultura en México. Desafortunadamente muere en el momento que estamos atravesando por la pandemia y no se le hacen los honores como se lo merecería. Pero bueno, hablemos del tema cultural. El maestro Manuel Felgueres falleció recientemente. ¿Qué nos puedes platicar de ese tema, Juan Carlos? Tu micrófono. Bueno, que desafortunadamente en medio de la pandemia no se puede dimensionar, aunque ha habido reportajes, ha habido entrevistas y cosas que en vida les hicieron, pero pues obviamente no se puede dimensionar de la misma manera pues el que se vaya un gran artista, y bueno, no queda más que esperar, como ya se modificó la forma de vivir después de la pandemia, pues que lo que llama la atención es que no sea la propia autoridad de cultura, lo que es ahora el Coneculta a nivel nacional, quien encabece estos esfuerzos para recordar, pues rememorar la importancia de la obra del artista, ¿no? Entonces, ahí sí creo que yo he estado pendiente del tema y fuera de lo que sacaron algunas editoriales, pues no ha habido mayor eco a esa circunstancia. Y como decía el poeta, en vida, hermano, ¿no? En vida, y si no se puede en vida, cuando menos hacerle las honras fúnebres, si no físicamente, con homenajes, seguramente habrá oportunidad de hacerlo después, cuando menos institucionalmente. Pero yo creo que este tema de la cultura, contra lo que muchos artistas intelectuales esperaban, parece que no está en la agenda de la 4T, pareciera por ratos que no lo está, y me llama la atención porque el progresismo de izquierda es muy afín a temas culturales, más afín, podría decir, que la propia derecha, si es que nos vamos a esa clasificación que ahora hacen forzada de la sociedad. Sí me llama la atención que no lo han tomado como debiéramos. Ok, tenemos un minuto para cada uno. Ricardo de Muro, hablemos de la cultura con el maestro Manuel Felgueres. Aquí está, es mi paisano, Manuel Felgueres. Zacatecano. Zacatecano. Y bueno, este es un texto y podemos observar más o menos el tipo de pintura que hacía Felgueres. Es un maestro del arte abstracto, muy reconocido, no solamente en México, sino en el mundo. Y sobre todo Felgueres es importante porque es de los primeros pintores que en nuestro país rompe con la tradición de la pintura mural de temática revolucionaria. Entonces, en ese sentido, creo que se pierde, es reconocido a nivel internacional, no fue el maestro un pintor, digamos, local, es un pintor porque su obra permanece. Su obra está expuesta en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, está expuesta en museos de todo el mundo. Y bueno, pues definitivamente dentro de lo que es la historia de las artes plásticas, significa una ruptura, repito, sobre una tradición que prevaleció en México hasta alrededor de los 50, 60, y que también dentro de esta misma tónica después pues estarían pintores como por ejemplo José Luis Cuevas, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces pues sí, es una figura importante que perdimos. Y el estado de Zacatecas, pues aquí les acabo de enseñar prácticamente un libro que me hicieron favor de regalar. Existe un museo bastante interesante del maestro Felgueres que se llama Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, en Zacatecas. Muy bien, tenemos muy poco tiempo. María Enriqueta Burelo, ¿quieres hacer un comentario? Claro, el maestro Manuel Felgueres fue revolucionario, ¿verdad? Perteneció a vanguardias muy importantes, además fue de los primeros que utilizaron la chatarra para hacer obras de arte, ¿no? Utilizar materiales innovadores, y pues ahorita, afortunadamente, gracias a las cuestiones digitales, su museo de Zacatecas está abierto al público de manera
digital, ¿verdad? De manera virtual. Entonces yo creo que esa es la manera de rendirle un homenaje visitando el museo. Muy bien, maestro Gilberto Zavala, unos segundos para hablar de maestro Felgueres. Muy rápido para todos. Yo creo que efectivamente muchas familias de México y de Chiapas en particular han perdido a un ser querido en estas circunstancias tan difíciles y, como bien se apuntaba, en las que no ha sido posible estar con el cuerpo, hacerle los homenajes tradicionales, familiares y en este caso cultural. Y creo que esos vacíos los vamos a lamentar después. Es triste, efectivamente los referentes políticos creo que han cambiado en México y que a pesar de las circunstancias y de no estar muy bien, maestro, en una normalidad como la que estamos acostumbrados, creo que es lamentable. Así que buenas noches a todos, con esto me despido. La verdad es que vamos a necesitar de mucho y mucho cariño y mucha cercanía en los próximos días. A todas y a todos que nos están escuchando, muchas gracias. Muy buenas noches, Ricardo del Muro. Muy buenas noches, María Enriqueta Bulero. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches, Gilberto Zavala. Y muy buenas noches a todos ustedes que nos escuchan, a todos y a todas. Recuerden, no hagan caso de los mensajes negativos en las redes y sí hagan caso de la necesidad de enfrentar juntos y de manera colectiva esto que nos está atacando a toda la humanidad. Muy buenas noches y el reto es sobrevivir. Ayudémonos. Seamos solidarios con esto. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Contextos.